día de hoy con el tercer grupo o mesa. Respecto, en general esta mesa lo que va a trabajar es el impacto que tiene las desigualdades y las condiciones de empleo y trabajo que enfrentan los trabajadores informales en el impacto en salud, ¿ya? Y cómo los trabajadores informales tienen el problema de la inclusión y barreras hacia la integración de salud y seguridad social. Para esto tendremos 5 presentaciones con representantes de Chile, Brasil, México, Venezuela y Argentina, ¿ya? La primera ponencia vamos a comenzar con la doctora Oriel Solar. Tengo el gusto de presentarla. Ella es médico cirujano, es coordinadora del programa de trabajo, empleo, equidad, salud, del proyecto Desigualdad de Salud y Trabajo, Acceso y Seguridad Social y Trabajo de Informales en América Latina, desarrollado por Flaxo, que es el programa TES y el proyecto que estamos trabajando en este momento, ¿ya? Ella es profesora adjunta también de la Universidad de Chile, de la Escuela de Salud Pública. Estuvo en la Secretaría de Salud Pública también del Ministerio de Salud y trabajó en los determinantes sociales de salud de la OMS. Le dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer una presentación introductoria sobre esta mesa, ¿cierto? Como el trabajo y específicamente el trabajo informal podría estar afectando, ¿cierto? Y afecta, ¿cierto?, la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, esta ponencia, ¿cierto?, que yo voy a realizar, la estuvimos trabajando, ¿cierto?, en el equipo, en el conjunto del equipo Flaxo, todos hicieron aportes, críticas y comentarios, y especialmente, ¿cierto?, con Pamela y Amalia, y por lo tanto yo solamente soy un intermediario en la presentación de lo que voy a contarles, ¿no? Bueno, primero, brevemente, tocar algunos aspectos sobre la relación de salud y informalidad. En segundo, abordar algunos temas de acceso a los sistemas de salud, ¿cierto? En tercer lugar, de qué manera la necesidad de salud y las barreras de acceso están presentes en la cotidianidad de los trabajadores informales, y algunas conclusiones generales, ¿no? Gran parte de lo que yo voy a exponer son el trabajo que se realizó durante el último año en relación a las revisiones bibliográficas, a los estudios cualitativos, a los esfuerzos que hicimos del tema del trabajo de la encuesta y de las distintas entrevistas y conversaciones también de reflexión en el grupo. Entonces, con respecto a cuáles son los problemas de salud de los trabajadores informales, ¿no? Quizás lo primero que hay que destacar es que es la escasez de información con respecto al impacto que tiene el trabajo informal en la salud y bienestar de los trabajadores, ¿cierto?, informales en la América Latina y el Caribe, ¿no? Bueno, es una realidad que en general el impacto de la salud de los trabajadores no tiene la prioridad y la magnitud de otros temas en términos de población general. Y aún más el tema de los trabajadores informales, ¿no? Y junto con que no es un tema en el cual se focaliza o se centra la investigación o los estudios, también está dado, creo, en los temas que discutimos ayer, ¿no? La diversidad de definiciones que existe sobre informalidad en términos de la evolución histórica y sobre todo la interpretación que se hace de ella, ¿no? De hecho, cuando uno analiza la información que está disponible, nosotros nos vemos que cuando se levantó gran parte de la información en la región, había un número, un 27% que denominaba propiamente tal trabajadores informales. Si bien uno andaba en los estudios, esto podían tener definiciones muy diversas, ¿no? Básicamente asociada al sector informal, en general excluyendo lo que podían ser los trabajadores informales del sector formal, o en general utilizando algunos proxies, ¿no? O sea, cuando uno andaba en los estudios, principalmente se referían a los independientes, o estaban hablando de los precarios honorarios, o no calificados, o se referían a los migrantes, o se referían a los trabajadores pobres, ¿no?, en general, ¿no? Y por otro lado, uno podía analizar como próxima la ausencia de información específica sobre trabajadores informales, son aquellos de estudio asociados a los trabajadores del mundo rural, del mundo agrario, ¿no? Y a veces emergían algunos grupos, como podían ser ahí, que salen como otros, como trabajadores sexuales, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, cuando uno veía lo que estaba disponible en materia de problemas de salud estudiados, asociados a la informalidad, uno veía que el foco había estado en los temas principalmente de salud mental y riesgo psicosocial, los temas de enfermedades no transmisibles y malestares, algunos temas en materia de accidentes, principalmente accidentes, pero también enfermedades relacionadas al trabajo,
y el otro con una mucho menor proporción, ¿no? Y en general, el tema de la asociación que hacía referencia es, por ejemplo, si uno relevaba que gran parte de los trabajadores tenían largas jornadas de trabajo a partir de la información de las encuestas de hogares, y por otro lado, uno conocía, ¿cierto?, que había una relación importante entre la extensión de la jornada laboral y el estrés y la fatiga. En numerosas publicaciones planteaba que esos temas eran importantes, emergentes para dicho grupo propiamente tal, ¿no? No necesariamente eran esos grupos los que estaban siendo estudiados en particular. Por lo tanto, surgen dos preguntas frente a la información disponible, ¿no? Si están siendo incluidos todos los tipos de trabajadores informales, y yo creo que claramente no en la región, y si son estos los problemas de salud los más importantes de los trabajadores informales, ¿no? Y creo que ahí vuelve a emerger lo que discutimos el día de ayer, que es la heterogeneidad o la diversidad de los trabajadores informales propiamente tal, y probablemente si uno analiza o se focaliza en un estudio en los que pueden ser los trabajadores independientes, ¿cierto?, con características, ¿cierto?, vinculadas a los temas de pobreza, tienen un perfil y una demanda en términos de necesidades de salud, de que si estamos hablando, ¿cierto?, por ejemplo, los trabajadores independientes, entre comillas, que trabajan a nivel del aparato gubernamental, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esa diversidad no necesariamente está reflejada en lo que vemos mucho de la información disponible, ¿no? Si vemos algunos ejemplos en relación a eso, vemos acá el tema de los trabajadores independientes y autoempleados, en que básicamente lo que se ha relevado son los temas de salud mental, riesgos psicosociales y enfermedades no transmisibles, y por lo tanto relevan ese ámbito, digamos, de algunos problemas de salud. Vemos estudios también en la región sobre trabajadoras domésticas y de cuidado, y también enfatizando principalmente estudios vinculados a los temas de salud mental, riesgos psicosociales. Vemos los temas de trabajadores agrícolas como otro grupo estudiado y vemos algunos temas que han emergido, ¿cierto?, han tenido más visibilidad el último año también a partir de algunos trabajos y revisiones que se han realizado sobre el tema de los trabajadores informales del Estado, ¿no? También hay estudios puntuales que se han dado en el tema de los vendedores ambulantes, en el tema de recicladores, ¿cierto? Pero son estudios puntuales, particulares, más que una mirada global con respecto a las distintas realidades, ¿no? Ahora, uno podría decir en general que algunas características del empleo, del trabajo informal, como la temporalidad del empleo, el desempoderamiento de los trabajadores, la deprivación económica, en número importante de ellos, la falta de derechos sociales, en términos de protección social, son elementos que en la literatura se han vinculado a los efectos negativos en la salud, ¿no? Y la calidad de vida de la población trabajadora. Y por lo tanto, ¿cierto?, son elementos que explicarían, ¿cierto?, esta asociación en la cual algunos estudios señalan con respecto a la aparición de depresión, trastornos mentales, o algunos refieren a alguna incidencia mayor al alcoholismo y otras patologías asociadas, ¿no? Entonces, en este primer escenario vemos una debilidad, ¿cierto?, en términos de la información disponible, en ahondar en estos grupos específicamente, ¿no? Ahora, si pensamos en cuáles podrían ser los mecanismos o que podrían estar asociados o explicando algunos de los problemas de salud de los trabajadores informales, nosotros queremos relevar tres aspectos, ¿no?, centrales. Primero, que son las condiciones materiales, ¿no? O sea, un grupo importante está vinculado a la pobreza o en riesgo de caer en la pobreza, ¿no? Y ese elemento en términos de condiciones materiales explican algunas condiciones, sus realidades de salud, ¿no?, en términos de condiciones de vida y de trabajo. Un segundo mecanismo, ¿cierto?, y que hay que relevar es propiamente tal las condiciones de empleo, ¿no? Si hay carencia de protección social y laboral, si hay ausencia de control sobre sus ingresos, si hay ausencia o limitado poder de negociación, que es un tema que relevamos de manera importante en el mundo del trabajo formal, ¿por qué no en el mundo del trabajo informal? Y por otro lado, la temporalidad, ¿no? Y un tercer mecanismo, ¿cierto?, en términos de lo que son las condiciones de trabajo propiamente tal, ¿no? Y que para algunos grupos son muy malas condiciones de trabajo, si nos vamos a aquellos grupos, digamos, insertos en algunos rubros, y la ausencia, ¿cierto?, de control y regulación en general sobre estos espacios laborales o en estas condiciones de trabajo. Por lo tanto, de una u otra manera, rescatando, digamos, otros modelos que se han trabajado, como los de ENCONED y otros grupos, vemos tres elementos centrales que hay que analizar. ¿Cuál es la particularidad, cierto, la especificidad que tienen las condiciones de trabajo en el mundo del trabajo informal, las condiciones de empleo y las condiciones materiales que están explicando estos resultados en salud? Y relevamos esto por el sentido que no solo los temas de las condiciones de pobreza o déficit de condiciones materiales
explicarían o estarían asociados a los resultados de salud de estos grupos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto?, no es menor también, y que se ha relevado, que hay ejes en materia de desigualdad en estos grupos, en el cual se concentran, ¿cierto?, mayor número de mujeres en este mundo del trabajo, los temas vinculados a los pueblos originarios, la etnicidad asociados a ellos, los temas de migración y los temas de ruralidad, ¿no? Elementos que hay que considerar en los ejes de desigualdad. En este sentido, estos elementos, ¿cierto?, estos tres ejes que estamos relevando, como para poder analizar qué está pasando en la salud, se traduce en ausencia o limitado acceso a los servicios de salud curativo y preventivo, se traduce en ausencia de acceso a los servicios de salud ocupacional o son inexistentes, no propiamente tal. No hay una mirada de los problemas del trabajo, ¿cierto?, cómo impactan la salud de estos grupos. Si ya es limitado y reducido para el mundo formal, aún más lo es para el mundo de los trabajadores informales. Hay un limitado acceso al reposo laboral frente a una enfermedad o accidente, frente a lo que implica para este grupo de trabajadores y trabajadoras. Ausencia de ingresos frente al requerimiento del reposo laboral y ausencia de ingresos en general en la etapa adulto mayor, ¿no?, en términos de vejez y pobreza. Y si uno lo ve en términos del curso de vida, sería interesante analizar, junto como vemos esta transitoriedad entre lo que es el mundo formal e informal, y la característica de esta informalidad es que no es menor que cómo en nuestra realidad, en nuestra región, que sigue siendo importante el tema del trabajo infantil, cómo migran, ¿cierto?, lo que es la realidad del mundo del trabajo infantil, que con las características tiene, se da la informalidad, ¿no?, a lo que es el mundo que se concentra en jóvenes y mujeres y lo que es el mundo que se concentra en los adultos mayores sin protección, ¿no? Y por lo tanto son elementos que creemos, ¿cierto?, que son importantes de considerar, ¿no? Un segundo punto que quiero tocar es el tema del acceso al sistema de salud, ¿no? Tres elementos que queremos destacar, ¿no? Si el sistema de salud facilita o limita las barreras de acceso, la cobertura de salud a los trabajadores informales, según sistemas de salud, si la modalidad, la forma de organizarse el sistema de salud permite o facilita o no el ingreso a los trabajadores informales. Algo discutimos el día martes sobre eso, ¿cierto? Y quizás relevar algunas cosas y señalar algunos ejemplos específicamente en la cosa de Chile, ¿no? Bueno, en términos de cómo se organiza, ¿cierto?, los sistemas de salud, que si pueden facilitar o limitar el acceso a los trabajadores informales, ¿no? Hay temas globales que hablamos del que limita o facilita el acceso para la población en general, ¿no? O sea, cuando hablamos de falta de cobertura de la población en nuestros países sobre el tema de los sistemas de salud. La pregunta es que, ¿hay algo específico para los trabajadores informales en relación a eso? ¿O diferente o es similar? Y algunos puntos que nosotros quisimos destacar aquí, 4 aspectos, ¿no? El primero dice relación con la descentralización, entendiendo como una centralización vinculada a capacidad de gestión y de iniciativa local, ¿no?, en términos de recursos y de decisiones. Decimos esto porque de una u otra manera, en cuanto los trabajadores informales se concentran, en algunas de las experiencias, ¿cierto?, que se revisaron y que había habido iniciativa o visibilidad, la expresión o su anclaje territorial o su identidad territorial tenía un peso en la posibilidad de negociar a nivel del municipio o a nivel de la instancia, digamos, territorial representativa de una autoridad administrativa o de una identidad de la organización como tal a nivel territorial que permitía, ¿cierto?, una posibilidad de acceso o de demanda específica sobre los temas requeridos, ¿no? Y por lo tanto, eso es más factible en la medida que hayan procesos centralizados o en procesos centralizados, respuestas más locales o territoriales específicas se dificultan bastante, ¿no? Un segundo elemento, ¿cierto?, es la modalidad de financiamiento, ¿no? No es menor, hemos discutido el tema de las modalidades no contributivas universales, ¿cierto?, las modalidades no contributivas focalizadas o la modalidad contributiva propiamente tal vinculada a seguro social, ¿no? Y de esa manera discutíamos algo que la no contributiva universal, en el sentido de ser de impuestos generales y que no hace diferencia, hace la apertura como derecho ciudadano al conjunto de la población, por lo tanto no hace diferencia entre trabajo formal o informal o trabajo o no trabajo. Pero también hemos visto, ¿cierto?, la experiencia que para muchos de los grupos de menores recursos los mecanismos no contributivos focalizados han permitido acceder a los sistemas de salud. Pero si bien son inclusivos, pueden ser que generan segregación también, ¿no?, en muchos de los aspectos de los programas y de los desarrollos propiamente tal. Y por otro lado, el sistema contributivo en sí es excluyente en el sentido que el acceso al sistema de salud se asocia básicamente a tener un vínculo laboral formal, ¿no?
y por lo tanto a partir de ahí excluye al resto. Ahora, hay otras modalidades que están, ¿cierto?, que conviven, ¿cierto?, y se complementan, que son los seguros de salud basados en algunas comunidades, como son los microseguros. Hay miradas bastante críticas con respecto a eso, algunas los ven como más exitosos, pero que no responden a una situación con una cobertura importante, sino a coberturas muy específicas, a grupos específicos en situaciones concretas. El tema en algunos países, como son importantes las fuentes de financiamiento externo y los temas de gasto bolsillo asociados a esto, ¿no? Ahora, estos elementos, cómo se ordenan, cómo se vinculan, tienen una repercusión en lo que pueden ser en facilitar o limitar el acceso a la salud de parte de los trabajadores informales. Y por otro lado, el tema de los proveedores, la provisión de servicio público y privado, ¿no? De una otra manera, la red pública puede garantizar mejor un acceso al conjunto de la población, en teoría, aunque hemos discutido, ¿cierto?, que generalmente lo que ha pasado en muchas de nuestras realidades es que esos sistemas públicos carecen de los recursos necesarios, no alcanzan a la cobertura requerida, no tienen los recursos de tecnológicos requeridos, pero también hay otras experiencias, ¿cierto?, en las que estuvimos hablando, que la situación es distinta y muestra otro sentido, y que yo creo que lo que vamos a ver posteriormente con los ejemplos de los países así lo van a plantear. Bueno, y un tema que es central, como en todo, ¿cierto?, es qué principios son los que sustentan el modelo, ¿no?, del sistema de salud. Y no es menor si esto está entendido como una garantía ciudadana, ¿cierto?, o si esto está entendido como una protección como asistencia, o si esto está entendido solo basado en el empleo formal, ¿no? Y ahí no es menor qué principios han definido, ¿cierto?, la formulación o la organización de los sistemas de salud. En este marco, ¿cierto?, nosotros tratamos de hacer un ejercicio con analizar la ausencia de cobertura, ¿cierto?, de los trabajadores, de jefes de hogar, de los quintiles 1 y 2, que están ocupados y son trabajadores informales. Y vamos a analizar según distintos modelos de sistemas de salud. Y para eso lo que tomamos los datos que habían disponibles por el ejercicio que queríamos hacer de la CEPAL, del trabajo que se hizo, ¿cierto?, con Simone Cecchini y Cecilia Rosell, que a partir de la jefatura del hogar de los quintiles 1 y 2 se identificaron, ¿cierto?, los trabajadores que no tenían cobertura de seguridad social. Acá está la cobertura de seguridad social en su conjunto, ¿cierto?, en que las encuestas de hogares diferencian salud y otras no necesariamente, sino que están integradas en una sola pregunta, depende de las características de los países. Y definido acá la informalidad en relación a lo que son tamaños de empresas, ¿no? Básicamente el que ocupa la CEPAL. Y acá tenemos en la primera, en línea verde, los que están en color verde están los trabajadores informales en servicio doméstico, en lo que está en línea roja son los trabajadores no profesionales asalariados, privados, que están los formales y los informales, ¿cierto? Y al final tenemos los trabajadores del sector público. Y aquí vemos ciertas diferencias entre los países que es importante destacar, ¿no? Y en este sentido, si uno estas diferencias, ¿cierto?, que podemos ver cómo las tasas más bajas de protección, propiamente tal, están en Uruguay, ¿cierto?, en relación a los servicios domésticos, también lo es y parecido a también ambos en Costa Rica, y aparece Verge Chile en lo que son los asalariados, y en los trabajadores del sector público en Costa Rica y Uruguay, ¿no?, que son los mínimos, no así en los otros países. Si esto lo miramos desde lo que son algunos de los sistemas, podemos ver que en el primero tenemos un sistema integrado con cobertura única, ¿cierto?, que es Costa Rica. En el segundo tenemos el sistema integrado con cobertura diferenciada, ¿cierto?, en que tenemos acá Colombia, República Dominicana. Vuelvo a insistir que estos datos, que con el ejercicio que hicimos, son los datos que tienen que ver de la CEPAL, de las encuestas de hogares y cómo definen ellos informalidad. El sistema dual con integración parcial, que es Chile, que es esta cosa rara, ¿cierto?, que hemos hablado, y el sistema no integrado, ¿no? Ahora, más que yo sacar conclusiones de cada uno de estos temas, creo que uno de los temas que queremos abordar y analizar, y yo creo que sobre todo va a fluir de la información del análisis comparado, los estudios de caso, y con mayor claridad en cómo estamos midiendo la informalidad, es cómo se vinculan, ¿cierto?, las distintas organizaciones de los sistemas de salud en términos del acceso a los trabajadores informales, ¿no? No teníamos, por ejemplo, el dato de Brasil en esta parte de ese año para haberlo incorporado, para haber mostrado en un sistema en la región que se plantea con sistema único universal, ¿cierto?, el SUS, debería plantear una situación distinta al resto de los países, ¿no? Pero lo pongo como un tema que es necesario reflexionar en este sentido, ¿no? Acá hay otro ejemplo, que es el ejemplo de Chile, con respecto a la cobertura de salud a los trabajadores informales,
Y acá hay una manera distinta de medir informalidad porque nosotros nos centramos en el tema del derechos sociales y laborales y por lo tanto definimos trabajadores formales a aquellos que tenían tanto afiliación o enrolamiento al sistema de seguridad social de pensiones como cotizaciones al día en términos de hacer efectivo ese derecho, los que tenían acceso al sistema de salud y los que tenían contrato laboral en el caso de los trabajadores asalariados. Y el resto de esos, aquellos que no cumplían todos esos requisitos, los denominamos trabajadores informales desde esa perspectiva, ¿no? En una ausencia de algunos de esos derechos sociales o laborales. Y estos trabajadores que están acá señalados, con ausencia de cobertura de salud, vemos que principalmente la ausencia de cobertura de salud, específicamente ese foco, se concentra siempre en los trabajadores por cuenta propia y, en segundo lugar, en los trabajadores dependientes o asalariados, ¿no? Del grupo de los trabajadores informales. Y cuando analizamos dentro de los trabajadores informales, cuáles de ellos, en términos proporcional, tienen mayor peso de no cobertura en materia de salud, emerge, ¿cierto?, el servicio doméstico en primer lugar, ¿cierto?, y en segundo lugar los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Ahora, también presenta esto una gradiente en relación a los niveles de ingreso. Claramente los niveles de ingreso más bajos del conjunto de los trabajadores informales, cerca del 22%, ¿cierto?, de ellos correspondían a los que menores ingresos, y esto también se presenta así tanto por hombres como mujeres, ¿no? Siendo mayor la desprotección, bueno, en un 2%, no hemos calculado, digamos, cómo esta diferencia, pero un 2 en caso de las mujeres de menores recursos, ¿cierto?, las que presentan una mayor desprotección, pero tienen esta tendencia, ¿cierto?, a una gradiente general. Ahora, nos pareció interesante ver esta relación de cobertura de salud y la seguridad social, en términos de pensiones, ¿no?, de los trabajadores informales ocupados. Entonces, acá tenemos en los trabajadores informales, en general, un 94% de ellos sí tiene cobertura de salud, ¿no? Y un 5.4 no tiene cobertura de salud y un 0.4 señalaba que no sabía. De esa población que dice que no tiene cobertura de salud, nosotros nos encontramos que el 64% de ellos no tiene afiliación al sistema, digamos, de pensiones, y que de esos y además un 74.2 no tiene cotizaciones al día. O sea, se incrementa un tema de protección a la seguridad social en los grupos cuando uno analiza si esto es efectivo o no a través del sistema de cotizaciones al día, ¿no? Y cuando miramos los trabajadores que no con cobertura de salud, también nos encontramos con un grupo que, a pesar de tener cobertura de salud, no accede al tema del sistema de seguridad social en pensiones, ni accede, aún más no accede, dado que no tiene cotizaciones al día, ¿no? Este es un tema de ejercicio de ver este vínculo, ¿cierto?, entre lo que es el acceso a la salud y la seguridad social y de qué manera la presencia de uno estaba asegurando el otro. Ahora, eso depende, la realidad es bastante de la historia de cada uno de los países, ¿no? En Chile, a partir del proceso de privatización, los sistemas de acceso a la salud corren de manera independiente que los sistemas de acceso a la seguridad social y de pensiones, ¿no? Y por lo tanto no son vinculantes, ¿no? Y por ende, ¿cierto?, nos podemos encontrar, ¿cierto?, con procesos muy diferentes, depende de los grupos, ¿no?, que es necesario, digamos, ahondar. Bueno, y un tercer elemento que queremos destacar a partir de esto son las necesidades en salud y barreras de acceso a los trabajadores informales, ¿no? Le llamamos el camino del acceso, para ponernos así más poético, a la salud de los trabajadores informales, y algunos temas sobre qué ha emergido en materia de estudio de las barreras, tanto los estudios cualitativos como algunos resultados preliminares de la encuesta que se realizó en Bogotá, ¿no? El área urbana, muy preliminar, no es representativo, pero que nos puede dar algunas luces, ¿no? Entonces, nosotros tomamos y adaptamos el tema de FREN en el año de la década del 80, ¿cierto?, que es importante, y que tiene que ver con los dominios de acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, nos pareció interesante si miramos, digamos, este dominio de acceso desde lo que es la necesidad de atención, la deseo de la atención, la búsqueda de la atención, el inicio de la atención y la continuidad. En la perspectiva de la necesidad de atención, estamos hablando de población eminentemente sana en relación a la población general, ¿no? Los trabajadores en general son los sanos de la población, por lo tanto, la pregunta es cómo perciben los procesos de salud y enfermedad la población eminentemente sana de nuestras sociedades, ¿no? Y cómo a la vez tener la condición de trabajador modela o no la concepción que yo puedo tener de salud y enfermedad, el permitirme o no enfermarme frente a ciertas responsabilidades familiares, de ingreso o inestabilidad laboral. Y al mismo tiempo el ser informal,
en términos de inestabilidad del ingreso o de soporte, ¿no? Por lo tanto, nos parece que acá hay algunos elementos que son importantes considerar, ¿no? Y en ese sentido, pensamos que varios de los elementos que están vinculados a la necesidad, al deseo, a la atención y a la búsqueda, son elementos que están vinculados a las condiciones de empleo y relaciones laborales, ¿no? Que limitan y pueden favorecer ese proceso. Y por otro lado, cuando miramos la otra parte, digamos, este camino de acceso, que es el inicio, la atención, la continuidad, desde la perspectiva que son los horarios de funcionamiento, la disponibilidad de los servicios, la organización del sistema, los requisitos que impone, vemos que principalmente pueden estar modelados por la organización del sistema de salud y los derechos sociales. Y en esta intersección, ¿cierto?, vemos cómo los temas de protección financiera y protección laboral pueden estar mediando estas relaciones, ¿no? Y creo que ahí hay un elemento de decir, bueno, ¿qué es lo específico que queremos analizar cuando hablamos de los trabajadores informales del no acceso al sistema de salud y seguridad social? En este caso específicamente nos estamos refiriendo al tema de salud. Y en ese sentido, siguiendo eso, discutíamos nosotros, ¿cierto?, que bueno, que también no es menor cuál es el problema o necesidad de salud que demanda, ¿no? Si es un tema de una urgencia médica, si es un tema de crónico, por ejemplo, hipertensión, si es un tema de un problema de salud mental, si son acciones preventivas, si son accidentes del trabajo, enfermedades laboral, el cómo se expresa esa necesidad de deseo de atención va a tener una expresión distinta en términos de urgencia, de postergación, de prioridad o de percepción de la necesidad propiamente tal, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto?, ¿qué se busca en la atención? O sea, se busca el diagnóstico, se busca el tratamiento, se busca un medicamento, se busca el reposo laboral para la recuperación o se busca el salario que cubre el periodo de reposo, ¿no? Y ahí creo que es importante porque bajo esta condición de trabajador informal, es que algo discutíamos el martes, probablemente los temas de la continuidad del salario frente a un reposo laboral puede ser un tema sustancial, ¿no? Más que quizás en otros grupos de población que no trabaja, obviamente, ¿no? Vinculado a cómo analizamos el tema del acceso a la salud y a la atención. Y en este sentido volvemos a rescatar los temas como están mediados, ¿no?, en términos desde las condiciones de empleo o desde la organización del sistema de salud. En este mismo ejercicio, ¿cierto?, miramos elementos que emergían, que ustedes ven en el recuadro en color verde, lo que surgió de los estudios cualitativos, ¿no?, que se realizaron. Y que emergían barreras que podíamos decir asociadas a las condiciones de empleo. El tema de que ellos no disponían de tiempo, no tenían permiso en el trabajo en términos de los que tenían dependientes, aunque fueran informales, ¿cierto? Nos referimos a los que tienen de cerca los que están vinculados al aparato público, ¿cierto? La pérdida de ingreso al atenderse, la inestabilidad del ingreso al ausentarse, la inestabilidad laboral al enfermarse. Uno pierde la condición de trabajador sano, ¿no? Eso no es menor en ciertos espacios. La exclusión del sistema tradicional de salud o sin protección general que incremente el gasto, ¿no? Y por otro lado, en la encuesta, en los datos preliminares, que no son representativos, ¿cierto?, porque todavía, pero emergía que un 37.5% de las barreras descritas por los trabajadores en la encuesta estaban asociadas principalmente al tema de las condiciones de empleo, ¿no? Y por otro lado, si miramos el lado que tiene que ver más con la organización del sistema, vemos que emergen temas vinculados a la disponibilidad, a los temas de la accesibilidad, a la aceptabilidad y al contacto. Y esto es también a partir de los estudios cualitativos, en cómo emergen ciertos temas que son propios de la población general y algunos más específicos cuando se demanda, por ejemplo, el no contar con servicios vinculados a los temas de accidente y enfermedad del trabajo que puedan dar respuesta a esas inquietudes, o con respecto al funcionamiento principalmente de los horarios de funcionamiento, o en zonas más rurales, ¿cierto?, la limitación de acceso para dichos grupos, o los temas de aceptabilidad vinculados a una condición de no ser cotizante o ser del grupo más marginado o indigente que tiene otra condición en términos de estima. Y si lo vemos desde el tema de la encuesta, ¿cierto?, un 37% de las barreras que describían que estaban asociadas a la organización del sistema de salud se asociaban a los temas de accesibilidad principalmente y un 12.5% a los de aceptabilidad, ¿no?, como dar un panorama general. Esto mismo, si lo miramos básicamente lo que intentamos desarrollar en la encuesta, ¿cierto?, con los compañeros de Colombia, y que todavía está en curso, quiero solamente mostrar un tema general para dar una idea. Necesidades de salud, problemas de salud que podían priorizar, ¿cierto?, en términos que demandara cierta atención. Hay algunos ejemplos que se le relevaron en términos de problemas de salud o malestar, enfermedades crónicas, accidentes de trabajo, los focos que nosotros preguntábamos, no que necesariamente emergieran de ello en forma
espontánea, ¿no? Sino como fue ordenada la encuesta. Y nosotros veíamos que un 68% de ellos demandaba o expresaba demanda, ¿cierto?, por el problema de salud. Un 18% no expresaba esa demanda y un 14%, a pesar de referir una necesidad en salud, decía que no necesitaba atenderse. De eso que demandaba, expresaba una demanda, un 66% accedió a la atención médica, un 2% no accedió, y de ese conjunto vemos que un 7% entre aquellos que no demandaron atención o que la demandaron y no accedieron, buscaron mecanismos alternativos en términos de solución de sus problemas, ¿no? Y ahí cabe destacar que del conjunto de los trabajadores, quiero rescatar el dato que no me acuerdo bien, por ejemplo, del grupo de los trabajadores que no buscó atención médica, el 71% de ellos eran informales, ¿no? Y del grupo que debió buscar atención por medios alternativos, el 86% de ellos eran informales, ¿no? Y acá básicamente que está en proceso es que nosotros podamos identificar a partir un poco de estas flechas punteadas rojas distintos elementos que están definiendo barreras, ¿no? O puntos de entrada que pueden ser de intervenciones o de propuestas, tanto en el ámbito local o más global, ¿no? Bueno, y finalmente para terminar, ¿cierto? Algunos temas que esperan los trabajadores informales del sistema de salud, ¿no? Yo básicamente acá pusimos algunas de las cosas que se rescataron de los estudios cualitativos de Chile y Colombia, y creo que puede, obviamente que es parcial, ¿no? Pero algunos temas que nos pareció importante destacar. El acceso a la atención en salud no supeditado a la condición de empleo o condición económica y que no implique el endeudamiento. Los servicios incluidos, cobertura de servicios en la atención de salud, no debiesen ser diferenciados en base a condición de cotizante o del nivel de ingreso. Que el sistema de salud debe responder a las características del empleo antes que esperar que el empleo informal se formalice para su acceso. Que el trato no discriminatorio en la atención para los trabajadores no cotizantes del sistema. Un reconocimiento de los problemas de salud asociados al trabajo. Y un reconocimiento que las malas condiciones de empleo que caracterizan el trabajo informal afectan la salud y bienestar, ¿no? O algunos elementos que emergieron propios desde el tema del trabajo informal. Esa es la última. Muchas gracias.